¿Sabes en qué se relacionan las simetrías, las matrices invertibles y la física cuántica? Estas tres cosas las podemos relacionar mediante algo llamado grupos de Lie. Los grupos de Lie son una estructura matemática nombrada en honor al matemático Sophus Lie, quien introdujo las nociones fundamentales de grupos y álgebras de Lie en una serie de trabajos a partir de 1872. La actividad científica en estas áreas ha sido intensa desde entonces, ocupando un gran número de matemáticos a través de numerosas generaciones. Hoy en día, la actividad no ha decrecido y las técnicas básicas de esta materia forman parte del bagaje de la mayoría de investigadores en matemática contemporánea y de investigadores en física. Para hablar de grupos de Lie necesitamos hablar de algunos conceptos previos. Primero tenemos que hablar de lo que es una variedad. Una variedad es un conjunto que, si nosotros lo vemos bien de cerca, es muy parecido a algún RN, a algún espacio euclidiano. ¿A qué me refiero con esto? A simples rasgos. Imaginemos que tenemos una pelota de básquetbol, ¿ya? Si nosotros la miramos desde el espacio, es algo tridimensional, pero si lo miramos muy de cerca, es como si fuese algo plano. Esa es la idea de lo que es una variedad diferenciable, o sea, de lo que es una variedad. Porque para hablar de diferenciabilidad tenemos que hablar de otro tema. Cuando hablamos de diferenciabilidad, estamos hablando de diferenciabilidad de funciones o de curvas. Cuando una función es diferenciable, cuando la curva es suave. ¿Y qué me refiero con suave? Que no tenga quiebres, como los que son las puntas de un cuadrado o las puntas de un triángulo. Esas puntas son lo que se le llama puntos de quiebre o puntos de no diferenciabilidad. Entonces vamos a hablar que una función es diferenciable si la podemos dibujar de manera suave, sin esas puntas bruscas. Con esas dos ideas vamos a hablar de que algo es una variedad diferenciable si todas las funciones que están ahí en esa variedad son diferenciables, es decir, se pueden escribir de manera suave. Finalmente, para definir lo que es un grupo de Lie, necesitamos tres cosas. Uno, un conjunto que sea una variedad diferenciable. Dos, que la función, que es la operación de grupo, que en este caso la vamos a llamar suma, la suma de dos elementos, que me entregue uno nuevo, esa aplicación también tiene que ser una aplicación diferenciable. Y por último, la aplicación invertida, que es tomo un elemento y me lo llevo a su inverso, esa aplicación también debe ser diferenciable. Con estos tres conceptos podemos armar lo que es un grupo de Lie. Un grupo de Lie es una variedad diferenciable donde la aplicación suma es diferenciable y la aplicación invertida es diferenciable. Un ejemplo clásico de grupos de Lie es el círculo unitario en el plano complejo, también denominado S1. Si tomamos el conjunto de todos los números complejos de módulo 1 y utilizamos como operación binaria el producto de los complejos, tendremos que este es un grupo de Lie. Recordemos que en los complejos multiplicar dos números es equivalente a multiplicar sus módulos y sumar sus ángulos. Con esto aseguramos que el grupo S1 es cerrado. En este caso, el inverso de un elemento en S1 es su propio conjugado, es decir, su misma parte real con la parte imaginaria con signo copiado. Además, existe otro grupo llamado SO2, que es el grupo de las matrices de rotación, que es también un grupo de Lie. Esto es de suma importancia en la física, pues permite resolver ecuaciones diferenciales parciales con una menor complejidad. Un ejemplo es la siguiente de P. El laplaciano de U igual a F en X, con F igual a 0 en la frontera de X. Esta ecuación modela muchas situaciones físicas, tanto como en astronomía como en cuántica. Por otra parte, los elementos de SO2 son matrices que, en particular, son operadores lineales. Por lo tanto, podemos aplicar el operador a la de P. Y mediante propiedades del análisis, podemos desarrollar la expresión y reducir el problema de desarrollo algebraico. Y como sabemos que los elementos de SO2 son un grupo de Lie, las derivadas parciales y las transformadas estarán bien definidas, pues sus elementos son variedades diferenciables. Con esto encontraremos la solución de la transformada de FTF. Y como es este elemento un grupo de Lie, tiene inversa. Así resolveremos la de P mediante la teoría de grupos de Lie. Podemos decir entonces que los grupos de Lie unifican ramas importantes dentro de la matemática, como lo son el análisis, el álgebra y la topología. Junto con esto, es bastante relevante en el estudio de la física, para la cual es el sustento del trasfondo algebraico de algunas de sus teorías, como el modelo estándar de partículas. De esta forma, concluimos que los grupos de Lie se han transformado en una herramienta indispensable y hoy en día se sigue aprendiendo en esta área.